hasteko, zein da, nola dago taldea, Bueno, ondo, egia esan taldea, pozik, 3 puntuak lortzeagatik lehengo asteburuan eta, aste ondo prestatzen, partio garrantzitsu bat, partio zail baten aurka, Elche moduko talde baten aurka, ondo prestatu dugu astea eta, uste taldea konbentzituta dagoela, partio serio bat egin nahi dugula eta jarraipena eman, dinamika honeri, ez? Zibo eta Álvaro, esan geratuko dira, Xabi etxeita? Xabi joango da konbokatuta, astean zehar egin du ariketa batzuk, taldearekin pixka bat ere sartu da, gaurko egunean ere egonda guruekin, eta uste taldearentzako jokalari oso garrantzitsua da, bai barruan eta zelaian, eta bai kanpoan, bestuarioan, eta uste lagunduko digula dagoen lekuan, ez, eta horregatik jarraituko du egoera honetan hobetzen, baino gurekin joango da, eta Zibo eta Álvaro txartelengatik etxean geldituko dira. Lagunak egin zuen partida ondoren, onaren ondoren, zalantza dituzu, atean? Azkenean uste Jon Miguel partido oso ona egin zuela, talde guztia ezala, partido on bat egiten den eta emaitza ona denean, eta 3 puntua lortzen dezunean, jarraipen bat eman nahi diozu eta seguru nago baduda asko dauzkatela, ez? Bai Jon Mirekin eta bai beste jokalariekin, ez? Uste ekipoa oso ondo egontzela eta momentu hauetan esan dizuan bezala, ez? Irabazten dugunean eta horrelako partido serio bat egiten dugunean, jarraipen hori emateko konfiantza askoz gehiago daukat, baina azkenean bakigu jokalari desberdinak direla eta bakoitzak bere momentua izan behar du eta lehengo eguneko momentua Jon Mik oso ondo aurkitu zuen eta hori da eskatzen duguna, ez? Esan dudan bezala, behin baino gehiagetan sartzen dena, ez? Guri eta neri eman dakaten guztia eta horrekin jokatzeko ahalmen gehiago izango ditu. Aurkariari buruz, zen momentu gabe? Aurkari oso ona da, Elche jokalari oso ona ditu, ekipo plantilla oso handia, jokalari oso kalitatezkoak, esperimentatu asko dituenak eta esperientzia asko daukatenak eta azkenean partido oso gogor bat aurkituko du, ez? Han etxean oso serio dabiltza, ekipo, mobilidade askoko jokalari ditu aurrean, kalitate askokoak, uste Gijoneko partido antzekotasun badauka, ez? Zelaia handi bat, jendetsua, ekipo oso esperientzia handikoa eta mobilidade asko daukana, ez? Ni uste presentzia horrekin, uste ekipoa oso serio egin behar duela, defentsiboki lan handia egin behar du, eta gero uste Gijonen bezala, gure aukerak izango ditugu, beste gauza da, efikazia hori eskatzen duguna, izatea ez, uste mina egiteko aukerak izango ditugula, eta landu ditugun gauzak, espero igandean ateratzea ez. Zer gauzak ondo egin behar dituzue partida zatzen? Batez ere defentsiboki, ez, uste ekipoa, defentsiboki oso serioa egon behar duela, esan du batzuan bezala, ekipo mobilidade askoko ekipoa da, aurrean aldaketa asko ditu dute posizioetan, horretan itzein behar dugu asko, jokalariak beraien artean aldaketa horiek aldatu behar dituzte, jarraitzen baditu marka horiek, espazio asko egongo dira, zelaia handi batean gaude, eta espazio horiek txikitu behar ditugu, eta egia esan, hori da garrantzitsuena defentsiok eta gero aurrean, vertikalak izan, uste gauden egoeran, 3 jokalari aurrean jokatuta orain gauden bezala, uste bizkortasun hori daukatena jokalariak asko emango digute eta batez ere lapurtu eta gero bizkortasun hori eman, azkartasun hori, bukatu jokaldiak ere, trantsizioak ez edukitzeko, zati trantsizioetan egia esan mina ematen digute eta batez ere hori ez, eta gero AWP-an serio egon ez, eta partidu hauetan gauzak, edozein detaile oso garrantzitsua da, ez, baloi geldituan, uste eman behar digula plus bat, eta holako partietan garrantzia handia du ere. Un poco sí, y correr con sentido y
no siguiendo marcas y correr por correr, ¿no? Sino darle algo de sentido al correr y sobre todo en defensa y en ataque, ¿no? Alex, ¿qué tal estáis? Como digo, con ganas de darle continuidad, ¿no? a los dos últimos buenos resultados. Sí, sobre todo eso, ¿no? El que no pare esto, que demos eso que hemos demostrado estos dos partidos, seguir con esta línea de trabajo, de convencimiento. Creo que la semana ha ido bien, ganando mucho más, pero sin relajarnos, ¿no? Sabiendo que lo mínimo del trabajo es primordial, que el convencimiento a la hora de defender y a la hora de atacar es muy importante y bueno, en ese sentido estamos preparados para un gran partido, ¿no? Hablando de continuidad y viendo que ha funcionado bien, imagino que mantendremos igual un buen sistema, ¿no? Con tres atrás. Sí, creo que el equipo se está encontrando cómodo, está defendiendo bien, estamos saliendo bien en ataque también. Creo que bueno, es un sistema que bueno, a priori no era el sistema que tenía pensado para trabajar, pero bueno, al final esto hay que variar y cuando no hay resultados, ¿no? Intentas buscar una variante donde el equipo se encuentre más cómodo, tanto en defensa como en ataque y podamos conseguir resultados, ¿no? En ese sentido, con este sistema hemos conseguido 4 puntos de 6 y bueno, al final hay que darle continuidad, igual que al trabajo, hay que, bueno, en estos momentos vamos a seguir con este sistema, a no ser de que pase algo, ¿no? Pero sí, vamos a darle continuidad a esto porque veo al equipo bien y creo que el equipo, bueno, pues está trabajando bien y está cogiendo bien los conceptos de este sistema, ¿no? Después de ganar, que se trabaja mejor, me imagino que habrá sido un poco una liberación a nivel mental, ¿no? En la victoria del otro día. Sí, bueno, a nivel mental, ¿no? Al nivel que queríamos ganar, ¿no? Más que sabíamos que veníamos de una racha mala en el que no conseguíamos ganar, pero sobre todo por vernos un poco más cerca de la clasificación, por estar en casa otra vez y ganar y por darle continuidad al trabajo, ¿no? Al final, si todo este trabajo no va con resultados, al final te queda un poco ahí de mal sabor de boca, ¿no? Pero creo que bueno, que al final estos dos partidos nos han venido con, además del trabajo, nos han venido con resultados y tenemos que seguir así, ¿no? En ese sentido, sabemos que vamos a un campo muy difícil, pero bueno, al final con el trabajo y el convencimiento, como hemos dicho antes, ¿no? Pues creo que podemos hacer grandes cosas y ¿por qué no ganar en el Borja Valero? Pues visitáis a Elche, en el Martínez Valero, campo complicado, creo que solo han perdido un partido allí. ¿Podemos esperar un partido similar a la segunda parte del Molinón? Sí, yo creo que va a ser un partido muy parecido en el sentido de que bueno, que ellos son un gran equipo, que bueno, salen desde atrás jugado, creo que bueno, al final varían de 3, de 4, la salida, bueno, tienen muchos jugadores, como he dicho antes, bueno, permutan mucho las posiciones, jugadores muy habilidosos en el medio campo, que bueno, cambian mucho las posiciones. Creo que tenemos que ser un equipo muy juntito, muy compacto, en el que, bueno, en el campo este que es más grande de lo habitual, ¿no? Tienen dimensiones más grandes que las normales, ¿no? Creo que los espacios ahí hay que reducirlos porque ellos lo hacen muy bien, ¿no? Mueven mucho los jugadores interiores para arrastrar, para crear esos espacios y en ese sentido es un partido que hay que comunicarse mucho. Ya les he dicho que las cambias de marca, tenemos que hablarnos mucho, comunicarnos mucho y eso va a ser clave, ¿no? Para que el equipo luego pueda robar y pueda transitar y pueda salir con balón también jugando y bueno, creo que, como has dicho tú, creo que va a ser un partido muy parecido. En este caso creo que en la segunda parte tuvimos ocasiones para hacer daño, más de lo que hicimos, ¿no? Y situaciones de llegar a área para finalizar con mucho más peligro y espero que este partido, ¿no? Pues ese peligro que podíamos hacerlo y como no, la eficacia, ¿no? que requerimos en estos sentidos para marcar goles, ¿no? Te toca hacer un par de cambios por bajas obligadas, la de Núñez creo que más clara que jugará bien. Y en el centro del campo sigo que es muy importante en esa tarea de contención que comentabas, pues ¿qué peligro podemos cumplir? Hombre, pues en estos momentos Eric es el que ha salido cuando ha faltado algo, entre Carbo y Sibo ha faltado alguien, ha salido Eric, e incluso alguna vez ha jugado titular también. En este caso va a jugar Eric, está claro. Pero bueno, al final es lo que digo, ¿no? Bueno, Álvaro no está, bueno, una quinta tarjeta muy absurda a la hora de salir al campo, ¿no? Pues bueno, él se lo pierde, el equipo se lo pierde, pero bueno, en estos momentos siempre digo, ¿no? Tenemos a Mier ahora mismo,
que está volviendo, que está con muchas ganas, y bueno, ya le conocemos, se va a comer el campo, estoy convencido de que va a querer aprovechar su oportunidad también, como lo hizo Yomi el otro día, y esto es bueno para el equipo, ¿no? Que salga, demuestre que tiene hambre, que quiere aportar al equipo, y para nosotros es un orgullo y una felicidad ver a los jugadores que aprovechan su oportunidad, ¿no? Y que aprovechan, además para ellos, que hacen bien para el equipo, ¿no? Y en ese sentido, pues no tengo ningún problema en este caso para poner a Mier o a Eric. Comentaba también, Cheita va a ir convocado, estaba trabajando esta semana en un momento, ¿qué tal? Sí, bueno, pues ahí va en su recuperación, ¿no? Por momentos, pues hay momentos que le molesta, hay momentos que, bueno, que acepta el dolor y lo va llevando, pero bueno, creo que ha entrenado un poco durante la semana. Hoy también el partido previo al partido ha entrenado con el equipo y, bueno, creo que es un jugador importante para nosotros, tanto dentro como en el vestuario. Bueno, al final va a Elche también, que es un campo que él conoce, que, bueno, nos puede ayudar mucho. Siempre lo he dicho, ¿no? Que es un jugador que para nosotros es vital en el campo, fuera, y bueno, en este caso, bueno, hablé con él veía la opción de ir y yo encantado de que Cheita vaya convocado. Un par de claves para este partido. Un par de claves, pues sobre todo el equipo, demostrar lo que hemos demostrado en estos partidos, la seriedad defensiva y sobre todo el convencimiento del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y luego en ataque, ¿no? Saber que vamos a tener nuestras opciones, todos los partidos tenemos nuestras opciones, sea el campo que sea, lo hemos demostrado en campos muy difíciles y vamos a tener que ser eficaces tanto en defensa como en ataque y esa es la clave, ¿no? El trabajo, el convencimiento y la eficacia que muchas veces te hace, ¿no? El poder traer un buen resultado. Yo, Pinche, te quería hacer una pregunta. Después del partido dijiste el otro día que te sentías muy orgulloso como entrenador, más allá del resultado y del sistema de juego. ¿A qué te refieres? Al trabajo que hicieron los chavales, ¿no? Creo que quedarte con uno menos tanto tiempo en el minuto 46 de la primera parte, de la segunda parte, digamos, y trabajar como trabajaron, bueno, con la situación que estaba el equipo, creo que bueno, fue un mérito muy grande que, bueno, creo que ellos mismos, bueno, lo trabajaron, incluso pues con 1-0 pudimos meter el segundo, que bueno, sufrimos un montón, que como hemos dicho, Yomi hizo muy buenas paradas, que la defensa trabajó, los delanteros se vaciaron, tanto en defensa como luego poder salir en transiciones. Creo que bueno, el orgullo estaba en eso, ¿no? En tanto tiempo con uno menos contra un rival como el Tenerife, bueno, en casa, con la ayuda del público, pero ese trabajo que lo hicieron, pues es para estar orgullosos, sobre todo pues por la dinámica que traíamos, ¿no? Que bueno, que cualquier varapalo igual te podía causar, bueno, pues que bajar los brazos o no sé, al final el trabajo fue doble, yo creo, y bueno, el orgullo también fue para el equipo y para seguir trabajando como estamos trabajando y ver que los resultados pueden llegar, ¿no? Con el trabajo y el convencimiento. O sea, cuantitativamente son 3 puntos, que es la buena clasificación, pero cualitativamente para un entrenador, para un grupo, fueron algo más serios. Sí, yo creo que estos 3 puntos para ver la clasificación fueron muy importantes, pero sobre todo para el equipo, ¿no? Creo que ya muchas jornadas sin ganar, veíamos bueno, ya lo dije la semana anterior también, que durante la semana veía al equipo muy concienciado, muy convencido de poder conseguir estos 3 puntos. Creo que para el equipo necesitaba algo así, ¿no? Después del punto de Molinón, en que trabajamos muy bien, en el que, bueno, tuvieron su acierto también y creo que, bueno, pudimos perder, pudimos ganar porque ellos tuvieron, está claro que Pablo también paró 3 paradas muy buenas, pero como he dicho antes, pudimos hacer daño y creo que ese vernos tan cerca de poder ganar el Molinón, creo que hemos hecho un clic y que tenemos claro que tenemos capacidad para hacer mucho daño a los rivales, ¿no? Y en este caso el otro día también lo demostramos, con uno menos sufrimos, está claro que sufrimos un montón y tuvimos que defender un montón, pero hicimos daño y en las transiciones, en una transición metimos el segundo que para nosotros fue un gran alivio el no tener ese resultado tan corto como 1-0, ¿no?